donde estuvimos hablando de los conceptos básicos de la psicología, explicando dónde surgió este nombre, la historia de mi página. Y hoy, ya les había dicho, tenemos un tema llamado traumas generacionales. Hoy vamos a descubrir que muchas veces los problemas no suceden de manera individual, sino que también cargamos con emociones reprimidas de nuestros ancestros, que fueron inculcadas de manera indirecta por nuestros padres, sus padres a ellos y así sucesivamente. Aquí no vamos a señalar un culpable porque no es lo que estamos buscando directamente, sino poder comprender cómo podemos manejar eso para que podamos entender de dónde suelen venir muchas veces esos problemas. Este, Al final del segmento vamos a abrir la sección de preguntas, ahí usted se va a poder quitar algunas dudas y las voy a responder dentro de mi conocimiento. Si yo no puedo respondérsela, lastimosamente la vamos a tener que dejar al aire o vamos a hacer una investigación pertinente para que cuando nos volvamos a ver próximamente, pues responderla. Traumas generacionales. Voy a soltar ciertas preguntas al azar. Si usted puede agarrar una y responderla, adelante. La primera es, ¿por qué usted cree que reaccionamos tan fuerte a ciertas cosas o emociones? La que más predomina en la lista son el enojo. Muchas veces vemos personas con problemas de ira, o si no con una reacción fuerte al estrés, personas que no saben manejar el estrés. Muchas veces esto no viene de manera individual, como les dije anteriormente, sino que es acarreado por nuestros ancestros. O una que la podemos notar mucho dentro de nuestra sociedad actualmente, que es porque hay familias donde nadie sabe expresar amor. Se les hace difícil expresar amor. O porque en algunas familias todos tienen el mismo patrón de relación. Que usted ve al papá de manera, por ejemplo, así estática, seca, que es como reacio, árido. Así vemos los hijos, vemos la mamá y así sucesivamente. Y una pregunta que me impacta mucho es, ¿alguna vez se han puesto a pensar que tal vez los dolores de tu vida no empezaron contigo? Antes de yo estudiar psicología tan profundamente, yo en ningún momento me hice la pregunta, pero cuando ya fui entendiendo lo que es un trauma y cómo eso se puede pasar de generación en generación, sí, le puse mucho asunto a la pregunta, sí hice investigaciones pertinentes, sí estudié ciertos patrones de mi familia, porque es necesario comprender las emociones desde todos los ámbitos para poder saber cómo solucionar el problema pertinente. Ahora bien, aquí no vamos a quitarle el logro a nuestros padres, no lo vamos a minimizar, porque aquí no vamos a buscar culpables directamente, vamos a buscar entender cómo funcionan estos tramos generacionales para así poder buscar la ayuda pertinente. Ahora bien, ¿qué es un trauma? Cuando hablamos de trauma se nos llega a la mente un problema de abuso, violencia, abandono, guerras o accidentes. Y eso se puede dar como un trauma, es así. Pero psicológicamente un trauma no siempre significa algo escandaloso. Un trauma puede ser una experiencia emocional que puede superar la capacidad de la persona para procesar lo que está viviendo actualmente. Es decir, algo pasó, algo faltó, algo importante. Y emocionalmente la persona no puede sanarlo de una manera completa. Y hay que romper ciertos mitos. Por ejemplo, no solamente traumatiza lo que pasó, porque dicen por ahí muchas veces de que también duele el amor que nunca recibiste. Por ejemplo, no te pegaron, pero nunca te abrazaron. Eso es así. Yo misma tengo muchos amigos que, no, a mí no me dieron nunca una pela, pero tampoco te han dado un abrazo. Y eso de manera indirecta e inconsciente deja una herida en nuestro corazón que muchas veces nos cuesta sanar. También tenemos la que no te abandonaron físicamente, pero emocionalmente estaban ausentes. Te dieron comida, te dieron ocasión, pero jamás validaron tus emociones. Cuando tenías ganas de llorar, no llores, que eso es malo. Muchas veces los vemos a los hombres le dicen desde pequeño, el hombre no llora, y no es así, el hombre es un ser humano como todos nosotros, el hombre tiene la necesidad de llorar, porque es algo biológico, es algo que libera
el alma. Entonces, debemos de ir, los padres que van, los futuros padres, deben romper con esos patrones porque lastimosamente ha dejado una herida en muchos de los hombres porque creen que ser hombre no es llorar y te hace débil, cuando no es así. Ahora bien, la diferencia entre un evento difícil y un trauma. Porque no todos los dolores es un trauma. Que te deje tu ex no es un trauma. Déjense de eso. De que, ay, estoy traumada con mi ex, por favor. Por favor. Y porque en las redes sociales, últimamente, que están siendo de desinformación, cuando deberían de ser todo lo contrario, todo el mundo quiere llamar trauma a cualquier incomodidad. Por ejemplo, que una amiga te deje de hablar, eso duele. Claro que sí. O que un novio te decepcione, como dije anteriormente, duele, pero no es, no se, no se toma como un trauma. No es un trauma. Porque un trauma es cuando deja una huella profunda. Por ejemplo, cuando un papá te abandona, cuando tu mamá te abandona, eso puede cata- categorizarse como un trauma. Ahora, hay dos tipos de trauma. Tenemos trauma con T grande, que es abuso sexual, que es violencia, negligencia severa, abandono. Y tenemos un trauma con T pequeña, que son las heridas repetitivas, las humillaciones, las críticas constantes, la invalidación emocional, etcétera. Por ejemplo, tu prima que es inteligente, tú que haces todo mal, deja de llorar, son traumas con T minúscula. Aunque puede ser parecer pequeño, pero cuando eso pasa a años, puede afectar a la persona. ¿Me entienden? Puede, de T pequeña puede pasar a grande. Porque eso que te están inculcando, de que te están comparando, puedes tú a tus hijos pasárselo. Y así vemos cómo empiezan los tramos generacionales. Tenemos algo de qué son los traumas generacionales. Ya vimos qué es un trauma. Ahora, ¿qué son los traumas generacionales? Los traumas generacionales es una herida emocional, psicológica o conductual que pasa de generación en generación. Usted se pregunta, ¿cómo así? ¿Cómo yo voy a sufrir por algo que pasó en el pasado? Fácil. A veces, por ejemplo, cuando los padres, este, cuando la abuela, nuestra abuela vivió una violencia extrema, eso tiende a que sea una madre sobreprotectora con su hija. Entonces, ahora en este tiempo, como vemos que están las cosas, nuestras madres se agarran de ahí, ¿no? Porque mira cómo el mundo está, mira. Entonces eso encierra al niño, encierra a la persona. Y ahí puede crearse un trauma generacional, puede empezar a ser trauma generacional. A ver, también tenemos que, miren, hay veces que las familias no transmiten amor sano, porque nadie le enseñó cómo hacerlo. Ayer Brian, me acuerdo perfectamente, preguntó que si el amor es algo biológico o es psicológico, si no me recuerdo. Y yo le decía que es algo de ambas partes, porque el amor, así como tú lo puedes sentir, se puede aprender aunque tú no lo sientas. Entonces, si no te enseñan cómo tú expresar amor, cómo tú sentirlo, lastimosamente, tú vas a ver eso como algo insignificante, como algo superficial. Entonces, por eso que se dice que hay personas que no saben demostrar el amor sano, no saben cómo amar, porque nunca le enseñaron cómo amar. Siempre vivían constantes guerras, siempre vivían con comparaciones, y esto deja heridas sumamente profundas. Ahora, ¿cómo se puede transmitir el trauma? Primero es viendo. Los niños son como una esponja. Todo lo que ven y escuchan lo absorben y lo practican. Porque si crecemos viendo gritos, silencios, agresividad, eso vamos a ir aprendiendo. Nuestro cerebro va a decir que así es como funciona la vida. Entonces se va criando así y se va centrando en que eso es algo seguro, es un ambiente seguro. Porque hay personas que las personas adultos tienden muchas veces a decir, ¿por qué? Porque siempre termino con el mismo patrón de pareja. Miren, Sigmund Freud dice que hay algo que se llama, se me olvidó,
pero tiene que ver con el apego que tiene el niño con la madre y la niña con el padre. Las niñas tienden muchas veces a buscar el tipo de pareja que es su papá. Por ejemplo, si su papá no fue un hombre presente, la niña va a buscar el amor de padre en esa pareja. Si la madre no fue presente, el niño va a buscar el amor de madre en su pareja. ¿Me entiendes? Eso es algo, tiene un nombre, ahora mismo no recuerdo, pero si me llega a la mente lo digo. Eh, Muchas veces cuando tendemos a buscar lo que nos faltó de nuestros padres es porque nuestro cerebro está buscando esa familiaridad. ¿Entienden? Entonces ahí podemos ver cómo un trauma se va pasando a otra generación. La ausencia, el abandono es un trauma de mayúscula, como le había dicho. Es uno de los traumas fuertes. Ahora yo quiero trasladarme a la parte donde en los traumas generacionales se evidencian científicamente, porque tendemos a que si no hay una base, no solemos creer. Pero yo les voy a traer una base científica. Y para empezar tenemos al holocausto. Ustedes, si no saben lo que es el holocausto fue el evento donde traumatizó a una generación de judíos. Fue donde los nazis mataron a 6 millones de judíos porque ellos creían que era una raza inferior y que podrían más adelante afectar. Esto pasó en Alemania, creo que en el 1339, 1939 a 1945, algo por ahí. Pero eso es una pequeña introducción para que usted entienda lo que es el holocausto. El estudio de los sobrevivientes. Eso fueron uno de los temas más estudiados en esa época después del Holocausto, porque los investigadores observaban cómo esto afectó a las familias de los sobrevivientes. Por ejemplo, muchos hijos y nietos de los sobrevivientes se mostraban con ansiedad elevada, con hipervigilancia, porque eran perseguidos, entonces ellos tenían que estar pendientes por si veían un nazi, usted sabe, darse a la carrera. Tenían miedo constante, problemas de regular sus emociones y una sensibilidad increíble al estrés, porque al estar alerta permanentemente produce un problema de estrés. Y lo interesante de aquí es que muchos ni siquiera habían vivido el evento traumático, no lo habían vivido, pero entonces los científicos se preguntaron, ¿cómo algo tan fuerte pudo afectar generación tras generación? Y encontraron algo sumamente importante, que no era solamente la genética, sino también en el ambiente, en dónde fueron criados, cómo aprendieron a reaccionar al miedo, qué emociones se validaban en casa o qué silencios podrían existir. A una persona que vivió algo terrible puede volverse extremadamente protectora. Por ejemplo, las mamás son sumamente protectoras, que no puede salir, que el miedo afuera, así sucesivamente. Así fueron criados los sobrevivientes del holocausto, con miedo constante. Tenían una hora de salida, una hora de entrada, porque todavía sentían que en cualquier momento podrían volver a vivir ese evento traumático. Siempre, siempre esperando lo peor. Su cerebro siempre estaba en constante alerta, no descansaban para nada. Entonces, también tenemos algo acerca de la genética, que es la hipergenética. Eso suena algo como mucha ficción, pero es sumamente real. ¿Qué es la hipergenética? Pues son los cambios químicos que tiene el ADN. El ADN no cambia, es el mismo. Pero hay cambios químicos que no alteran el producto, pero que pueden hacer que las personas pueden transmitirse los traumas a través de la genética. Eso es algo muy bonito. Mientras yo lo estaba estudiando, yo me quedé como que hay que, hay que estar bien despierto para poder entender este tema. Miren, el trauma no se va a escribir mágicamente en la genética, no, o en el ADN, sino que algunos estudios sugieren que las experiencias de estrés intenso podrían influir en cómo ciertos genes relacionados con el estrés se pueden expresar. Eso es como
una alteración genética, por así decirlo, para que me puedan entender un poco mejor. No es que el ADN cambia, sino que cambia la forma en la que podemos responder a ciertos eventos. Por ejemplo, si varias generaciones vivieron en supervivencia extremas, el cuerpo podría volverse más sensible al peligro. O sea que está más despierto a detectar qué podría pasar mal. Pero hay algo que tenemos que aclarar. No estamos condenados. Podemos romper con esos patrones. Podemos romper. Podemos salir de esa burbuja en la que estamos. Podemos romper con los tramos generacionales. Pero aquí no solamente va a bastar una introspección, como yo decía ayer. Necesitamos ayuda. Debemos reconocerlos primero, porque si no nos reconocemos que necesitamos ayuda, lastimosamente, por más que nos ofrezcan la ayuda, no vamos a cambiar. Reconozcamos que necesitamos ayuda, vayamos a terapia y que dependiendo de lo que necesitemos, la psicóloga, pues haga una evaluación pertinente y nos dé un tratamiento de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Todos tenemos traumas generacionales, por más pequeños que sean. Y si no se trata de una manera correcta, pues eso puede ir escalando y podemos pasárselo a nuestros futuros hijos. Y eso puede ir empeorando. Entonces, yo tengo una pregunta. En sus familias, hay ciertos miedos que parecen repetirse. Por ejemplo, miedo a quedarse solo, miedo al fracaso o miedo a confiar. Por ejemplo, yo tengo dos. Y es miedo al fracaso y miedo a confiar. Porque muchas veces mi mamá me decía, bueno, me dice todavía, no confíes en nadie, no confíes en nadie, que todo el mundo te va a traicionar. Tú no solamente puedes confiar en mí y en tu papá, que siempre vamos a estar ahí. Ahora, después de grande, a pesar de que puedo tener una mejor forma de poder conseguir amistades, aún sigue el miedo de poder confiar completamente en las personas. Porque desde pequeña me dirigieron de que todas las personas en algún punto de la vida me iban a traicionar. Entonces, una pregunta interactiva. ¿Hay miedos que parecen repetirse en su familia? Si puedo responder ahora. Tómense su tiempo. Claro que puede un hombre expresar su sensibilidad porque es algo eh, normal, es algo natural de las personas. El hombre es un ser humano que siente igual que una mujer. Entonces tiene todo el derecho a expresar su sensibilidad, tiene el derecho a llorar, tiene el derecho a sentir, de amar, de tener miedo. El hombre puede tener miedo. Los defiendo a los hombres. Ustedes pueden expresar igual que una mujer, porque somos humanos todos. Bueno, como no van a responder la pregunta, voy a continuar para ir casi cerrando. Vamos sobre los traumas en las familias caribeñas o latinoamericanas. Muchas veces yo he visto varios TikToks donde expresan algo que yo pasé y veo los comentarios y vemos que somos un grupo de personas que pasamos lo mismo, porque no solamente vemos que independientemente que somos países diferentes, la cultura de nosotros nos une y muchas veces la crianza es del miedo. ¿Cuántos no han escuchado la frase porque yo soy tu mamá y yo te lo digo? Porque soy tu papá y punto. O cuando tú veas mamá, tú y yo vamos a hablar a ver si es lo mismo. Para que tú veas cómo se siente. Eso es algo de, de un trauma generacional. Eso es un trauma generacional. Porque nosotros tendemos a siempre hacer lo que se nos prohíbe. Imagínate que tu mamá te diga, no hagas eso, porque no agarres esto porque yo soy tu mamá, yo te lo digo. Nosotros vamos a querer, porque nuestro cerebro es así. Entonces, el problema no es que tu mamá te diga, porque yo te lo digo y punto. El problema es cuando ella permite que el miedo sustituya al amor.
que el miedo sustituya al amor. En las crianzas no podemos permitir que el miedo sobrepase el amor. Porque el miedo no es respeto y tampoco es amar. En el momento que ese muchacho salga debajo del ala de la mamá, ¿qué va a pasar? Todo lo que le dijeron que no haga lo va a hacer. Porque ella no tiene la figura que le diga porque yo te lo digo y punto. Entonces tenemos que aprender tenemos que aprender a comunicarnos. Tenemos que aprender a explicar el por qué. Porque nuestro cerebro es así, a nuestro cerebro le gusta saber por qué no se puede o por qué tengo que hacerlo. También invalidación emocional. No llores, eso no es nada. Hay gente peor. Yo sé que hay gente peor, pero yo no soy esa gente. Yo soy la que sé lo que estoy sintiendo ahora. Entonces debemos de cortar con eso. Desde pequeños debemos de validar. Si el niño está llorando, llora, mi amor, eso es bueno. No le digas, no llores, eso no es nada. Porque si es algo, las cosas siempre van a depender, aunque para ti sea un disparate, desde el punto de vista de la persona no es así. Por eso es muy importante ser empático. Es muy importante la empatía. Para cerrar y abrirnos al momento de la pregunta, tenemos el trauma generacional en el amor. El trauma también sobrepasa las relaciones. ¿Por qué repetimos patrones? Porque el cerebro ama lo familiar. Y tengo un ejemplo de esto. Yo estaba estudiando inglés. Y para la persona que está aprendiendo un nuevo idioma es sumamente difícil. No porque el idioma sea difícil, sino porque nuestro cerebro está acostumbrado a lo cómodo. O sea, el idioma nativo. Por eso se nos hace difícil. Entonces, el cerebro se acostumbra a ciertas reacciones o a ciertas relaciones. Porque, un ejemplo, si crecimos con amor inconsistente, algo intermitente, tal vez te van a traer las personas inconsistentes, que te respondan hoy y duren 3 días para responderte. Vas a crear un apego por esa persona porque tú estás acostumbrado a eso desde el amor de casa. Porque tu cerebro va a decir, yo estoy cómoda aquí porque yo lo reconozco. Eso es lo que se ve en casa. Entonces ahí existe una, ahí se traspasa a las relaciones. No solamente se queda en algo familiar, sino que también se pasa a lo romántico. Ahora, muchas personas no extrañan a personas, extrañan lo que les hacía sentir emocionalmente. Porque vuelvo y reitero, el cerebro se acostumbra. Y cuando tú lo sacas de su zona de confort, entonces va a crearte una ansiedad en donde tú vas a querer volver a repetir esos patrones. Entonces ahí vuelves y caes en un amor inconsistente. Las relaciones tóxicas repetitivas también, porque algunas personas siempre terminan con parejas emocionalmente indisponibles o agresivas, porque su cerebro está acostumbrado, porque a veces están intentando sanar inconscientemente, pero al no tener un control y no saber cómo hacerle frente a esas emociones, vuelve y cae otra vez. Se llena la cabeza, no, porque yo se lo puedo hacer cambiar, no, porque esa vez sí me va a elegir. No es así, usted lo sabe. Bueno, ahora que ya sabemos un poco acerca de lo que es traumas generacionales, de cómo estos se pueden traspasar de generación en generación y también de cómo pueden pasarse a relaciones amorosas, vamos a vamos a la parte de las preguntas vamos a interactuar. A ver, si miedo entre familia puede ser el miedo al abandono. No entendí tu pregunta. La próxima Ana Sima. Amén.
Yo quiero ser, señores, síganme en mi página de Instagram como Clínica Unbound Minds. Ahí subimos frases tanto de mi autoría como frases de otros escritores, de psicólogos como Sigmund Freud, B.F. Skinner y así sucesivamente. Es una página de psicología enfocada, como en el programa, a aprender más de psicología, a poder identificar eh, patrones conductuales, emocionales y así sucesivamente. ¿Cómo se llama el escritor que hizo el libro de Ruge o serás devorado? Se me están olvidando de las cosas últimamente. Ruge o serás devorado. El escritor de Ruge o serás devorado. Bueno, parece que no hay preguntas el día de hoy. Yo pensé que iban a haber preguntas porque yo di el tema un día antes para que se prepararan. Ah, Daniel Javid. Daniel Javid. Sí, mi inspiración. Quiero ser como él. Bueno, si no hay preguntas, entonces damos por terminado el segmento del día de hoy bajo el tema traumas generacionales. Hoy aprendimos este mucho de cómo identificar ciertos traumas generacionales. Aunque no dimos las formas en las que podemos liberarnos de ella, porque ya eso es algo más clínico y bueno, eso